Bueno, antes que nada, muchas gracias a todo el equipo de Indómito, a Vale y a Agus, a la gente, chiques, en general. Hoy voy a hablarles de Substance, la película de Coralie Farja, estrenada el año pasado, una peli que dio mucho que hablar. Y bueno, yo propongo una lectura en clave de Bizarro de esta película. Si bien entiendo que no es es una película mainstream, ¿no? Y eso un poco la deja fuera lo que podríamos considerar el Bizarro como género, si es que esa cosa existe. Eh, sí, entendiéndolo como un procedimiento, si se quiere, creo que la película tiene elementos como para poder considerarla como tal y sobre todo su final, que es lo que me interesa abordar si es que me da el tiempo. Bueno, en particular me interesa analizar cómo esta película despliega un discurso crítico mediante la transgresión del verosímil, la puesta en escena del objeto, ¿sí? Y para eso voy a utilizar tres nociones claves que son la de frontera, verosimilitud y transgresión. Que ellas también están, bueno, vinculadas a una línea de investigación personal que tiene que ver con el análisis de cómo los discursos crean cuerpos y objetos repugnantes. Lo bizarro, como ya estuvimos viendo, como de hecho estuvimos viendo en la mesa anterior, es un género o un procedimiento fronterizo que se desliza entre la ciencia ficción, el horror, el absurdo, el grotesco, entre otros. A diferencia del fantástico, que es un género que se queda en la ambivalencia de sentidos, ¿sí? En esa línea que divide lo sobrenatural de lo maravilloso, el bizarro tiende deliberadamente a transgredir ese límite y hacerlo de forma evidente, un poco incluso obsceno, ¿sí? Esta transgresión puede producir un efecto de extrañamiento radical que algunos autores van a llamar el efecto what the fuck, ¿sí? Como lo puede hacer Kevin Doyle, que es como esa cosa que sucede o que surge en el espectador o el lector que dice, ¿qué carajo acabo de ver? Y es una reacción que combina asombro, desconcierto e incluso risa. Este carácter irreverente, irrespetuoso e incluso punk que puede llegar a tener el bizarro le da un gran potencial crítico, contracultural y desestabilizante. Cuando digo que tiene un potencial crítico, me refiero justamente a ese carácter antinormativo, ¿sí? Anti-autoritario, podríamos decirlo también. El bizarro transgrede fronteras, rompe con el verosímil, opera con una lógica antiautoritaria, desordena el orden de lo sensible, propone imágenes otras o relaciona imágenes previas, pero de un modo hasta entonces desconocido. Bueno, me salté las cosas. Perdón, estaba acá. Por ejemplo, acá lo que pongo de referencia es esta película de Bruce LaBruce, en la cual mezcla, digamos, imágenes que provienen del porno gay con imágenes que tienen que ver con las películas de zombies, ¿sí? Entonces nos quedamos, y me interesa que nos quedemos como con este potencial crítico de la sociedad, incluso político, que tiene el bizarro, porque lo voy a retomar más hacia el final de la ponencia con el final de la película, el clímax de la película. Eh, bueno, hago una breve sinopsis de la sustancia para que no la vio, me imagino que la vimos todos, así que avanzo rápido con esto. Eh, The Substance es una película que arranca como una película fantástica, con motivos y temas propios del fantástico, ¿sí? Tiene el doble, tiene la presencia de un mundo real que de repente se ve intervenido por lo extraño, se ve extrañado, tiene ambivalencia de sentido. De hecho, es una película que bien podría pensarse como una reversión del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero en clave de género queer, ¿sí? Eh, Comienza con su protagonista, que es Elizabeth Sparkle, es una actriz de Hollywood cuya vida se detona cuando la despiden de un mítico programa de aeróbics en el que trabajó toda su vida por cumplir 50 años, ¿sí? Por estar vieja. Cuando sale de ahí, vieja, ¿no? Cuando sale de ahí, toda detonada, preocupada, angustiada, tiene un accidente en auto, termina en un hospital y un enfermero, un médico, le ofrece consumir una droga que es la sustancia, que es una droga que le permitiría perdón, lo tengo acá escrito, que promete una versión joven y mejorada de ella, ¿sí? Una versión perfecta. Elizabeth al principio reniega, después la termina consumiendo, pero el problema de la película se produce cuando, una vez inyectada la sustancia, su cuerpo se desdobla y de algún modo pare por su espalda a su doble llamado Sue, que es una versión de ella más joven y perfeccionada, entre comillas. Bueno, la situación rápidamente se tensiona, ¿sí? Porque en realidad ella quería ser joven, ¿no? Tener un doble joven que se lleve todos los lujos y la belleza y la fama. Entonces se empiezan a odiar mutuamente. Sin embargo, la película constantemente plantea la situación de que ellas en realidad son una misma persona. Algo que, aunque la película insiste en eso, no termina de quedar claro no sé, al verla, ¿no? Es como algo que te lo dicen, pero bueno, uno no lo tiene muy claro. Si nos da el tiempo, después podemos avanzar un poco con eso, lo podemos ver después. Eh,
La película tiene como en el centro el tema de la abyección, que es lo que le hace parecer bizarra, ¿sí? La abyección, bueno, tomo el concepto de Julia Kristeva, Poderes de la Perversión, remite a esos objetos que amenazan la ilusión de unicidad del sujeto, ¿sí? Entendiendo al cuerpo como un todo simbólico, ¿sí? La idea del cuerpo cerrado como un orden simbólico, completo, homogéneo, igual a sí mismo, inmutable. El objeto objeto se vincula con lo escatológico y lo sexual, tiene que ver con las heces, las salivas, los excrementos, las malformaciones, el semen. Cosas que salen del cuerpo, pero que inmediatamente, una vez que salen de él, lo aborrecen porque lo amenazan. ¿Sí? El cuerpo se resiste a identificarse con ellos. ¿Y qué pasa acá con la película? Aparece el tema de la abyección, pero aparece de un modo inverso, digamos, ¿no? Porque este protagonista, que es Elizabeth, saca de su cuerpo algo, pero ese algo no es lo bajo, es, digamos, una versión perfeccionada de ella, ¿sí? En ese sentido, la película trunca un poco la noción del objeto, y de hecho la posiciona a ella como un ser abyecto respecto a su doble. De hecho, como que se termina de consumar su, su asociación con la vejez, digamos, una vez que pare por su espalda al otro personaje. Eh, la noción del objeto tiene como, si bien Cristeva arranca a pensarla en relación al cuerpo, puede tener como varios abordajes, ¿sí? Voy a proponer algunos presentando imágenes de la película para que veamos cómo se vincula antes de llegar al final. Tenemos primero, bueno, esta idea de la abyección y la vejez, que era lo que decíamos. Después aparece la idea del objeto y el cuerpo, ¿sí? Que es lo que mencioné recién en Cristeva. Tenemos otra que tiene que ver con el objeto desde una perspectiva más psicoanalítica, ¿sí? Esto puede partir un poco del pensamiento de Jung y después lo va a retomar Campbell en El héroe de las mil caras, ¿sí? Aparece como esta idea de la sombra, el objeto como la sombra, aquello que es lo reprimido y que vuelve, ¿sí? Es un tropo muy común en el thriller, y en el terror y en el horror. Eso que no reconocemos como propio sale y nos amenaza y pone en peligro nuestra vida. Es también una de las formas de pensar el doppelganger, ¿sí? En el doctor Jekyll y Mr. Hyde aparece como el mal, ¿sí? Que sale de este personaje, se lo quiere quitar. En este caso aparece como la vejez. El abyecto también se internaliza en el hogar, podríamos decir. Y en este caso se vincula a la noción del Unheimlich freudiano, perdón, bueno, bravo, freudiano, me olvidé de respirar. Eh, Esta idea del ominoso, ¿no? La figura de la casa, ¿sí? Se desnaturaliza cuando entra el objeto a objeto, se infamiliariza y empieza a amenazar a los personajes. Esto es algo que aparece mucho en Hitchcock, por ejemplo. Eh, Nosotros vamos a ver acá en la película, no sé si se llega a ver bien, pero la casa, al igual que la protagonista, va sufriendo toda una serie de transformaciones, ¿sí? Tenemos primero una casa que es toda divina, mientras ella trabaja en la compañía de televisión. Cuando aparece este otro personaje, inmediatamente hace un agujero en esa casa para esconderla a ella, ¿sí? Este agujero puede simbolizar, digamos, el inconsciente, ¿no? Donde nosotros escondemos el trauma, el miedo a la vejez, pero también la culpa que siente la otra, la doble joven, digamos. Tenemos después la casa toda sucia, cuando este personaje avejentado, envidioso, podríamos decir, en un mal sentido, ¿no? Porque estamos a favor de ella, pero cuando empieza a tener este vínculo un poco más complejo, digamos, con el pollo, con la cocina, se empieza a llenar todo de mugre, de basura, de restos de comida. Y tenemos también esa otra amenaza, que es la tercera imagen que aparece, que es la imagen de la otra, que ingresa todo el tiempo, sí, la fama de la otra a través de la ventana, en ese cartel y también en la televisión. Entonces, podríamos bien decir que cuando el productor despide a Elizabeth por ser muy vieja, hay algo de ese prejuicio, digamos, o ese señalamiento, ese insulto, que queda interiorizado en la casa y empieza a transformarla también. La casa también se desdobla, también tiene un doble, también genera espacios abyectos. Tenemos después una cuarta manifestación de este concepto. No sé qué dice. Ahí estamos. Que aparece bajo el leitmotiv de el huevo y la gallina,
¿sí? Que es una imagen que se reitera en toda la película en varias oportunidades. Comienza con este huevo al cual inyectan la sustancia que se divide en dos, luego vuelve a aparecer con el ojo de ella cuando se transforma y su ojo se divide, y finalmente aparece cuando el productor le regala por su cumpleaños un libro de cocina, eh, que es un modo también de empujarla, digamos, al ámbito doméstico. Decirle, bueno, tu vida afuera se acabó, ahora sos una mujer de casa, sos una mujer nutricia. Ella igual se resiste, digamos, a este movimiento. ¿Y qué pasa? Al resistirse, se transforma en una mala mujer. En lo contrario, una mujer nutricia, que, digamos, en la cultura general aparece bajo el arquetipo de la bruja. Ella efectivamente se transforma en una suerte de bruja en la mitad de la película, y ahí es cuando empieza a aparecer el pollo en la cocina antes de que, bueno, ella descontrole toda la casa. Tenemos una última manifestación del objeto, que es ahora desde la perspectiva que podría ser de Judith Butler, ¿sí? El objeto como aquello que enferma, que amenaza el cuerpo de lo social, no ya el cuerpo de la persona, no ya la casa entendida como el cuerpo hogareño o el cuerpo de la familia, no el cuerpo en su orden simbólico, ¿sí? Psicoanalítico, sino el cuerpo de lo social, ese cuerpo que amenaza al resto, a los normales. Eh, bueno, esto sucede en el clímax de la película. Acá ella está alargando una suerte de ETA por un agujero, ¿sí? Nada más abyecto que eso. Eh, bueno, esto es lo que hace The Substance. Después de asesinar a Elizabeth y quedarse sin su sustancia para mantenerse con vida, Sue empieza a degradarse a gran velocidad. Justo el día que tiene que participar de este evento, que sería el evento de fin de año de la compañía de televisión. Para evitar la duplicación, vuelve a inyectarse la sustancia y eso hace que se transforme en este monstruo. El final bizarro de la sustancia, sí es un final que está lleno de referencias metaficcionales, pero que es efectivamente bizarro. Hay algo de los efectos prácticos que tienden un poco a romper con ese verosímil, ¿sí? A asemejarlo a una película más de los 80, medio clase B. Lo que hace es desestabilizar el verosímil de la película previa y trae a colación la idea del objeto que antes dejamos afuera, que es esta que les decía del objeto como lo que amenaza el orden social. Para Butler, las sociedades construyen marcos normativos y regulatorios que prescriben las normas sociales que hacen que algunos cuerpos sean inteligibles, reconocibles y otros no. Y también que hace que algunos cuerpos sean anormales, monstruosos, amenazantes al propio sistema. Al final de The Substance, el final de The Substance tiene un potencial crítico en este sentido porque expone el modo en el que el poder inocula deseos inalcanzables en los individuos, deseos que los vuelve funcionales a la continuidad del sistema a una costa de su propia degradación. Algo que cualquiera que haya consumido redes sociales, se haya pasado toda una tarde pudriéndose viendo a Guandanara, en lugar de vivir, medio puede reconocer. Es acá donde el carácter irreversible del bizarro, de subir contra el buen gusto, su tendencia a hacer caricatura, y en el caso de esta película, a la martirización hiperbólica de la protagonista, es más que efectivo en términos de denuncia. La sangre que los mancha a todos, el final lleno de imágenes obscenas, desestabilizan y, por supuesto, tienen pregnancia, ¿sí? Y traen una crítica al sistema, que es lo que decíamos al principio, que era una característica propia del bizarro. Entonces, más allá de que la película nos guste o no nos guste, eh, podemos estar de acuerdo de que tiene un potencial crítico, ¿sí? Y que bueno, el bizarro no solo desarma cuerpos y géneros, también nos obliga a mirarnos en un espejo deformante y a reflexionar así de la sociedad. Muchas gracias.